Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Tiempo de fogatas. Llegará el día en que saldremos todos a la calle para volcar los buenos y los malos fuegos que nos queman adentro desde hace 20 siglos. ¿Cuál de ellos triunfará? Ahora no importa, porque todos son válidos. Posiblemente los silenciados fuegos, aquellos que no nos permitimos o no nos permitieron, serán los encargados de que una vez por todas sus lenguas afiebradas consigan la inmutable transparencia del cielo. Mientras tanto esperamos, multiplicamos fogatas nunca antes imaginadas, que ceñimos al alma con jirones de piel, como a un secreto que puja por salir, que tiene urgencia de añejas libertades, guardadas celosamente para ese día todavía no señalado, al que sabemos irremediablemente nuestro. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Cuando los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil. Muy buenas tardes. En realidad, tardes, días, es lo mismo. Estamos acá en el capítulo número 25 de Gestos Erróneos. Estamos en un cuarto de capítulos. Estamos en un cuarto de capítulos por FM El Muro nuevamente, en este programa de poesía que hemos dado en llamar Gestos Erróneos. Y estoy acá con los compañeros más queridos de la historia de los mundiales. A mi izquierda, el querido Gabriel César, con todos los controles, la operación musical y toda su manía sonora. Y a mi derecha, el querido Darío Palito Ledesma, escritor y conductor de este programa. ¿Qué es esa presentación? Hola, Dipa, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? No sé, me agarró como medio desconcertado. Dije, ay, yo abro, Claro. y me sale lo que sale. Me gusta que dijiste como un cuarto de programas, un cuarto de 100. Claro, un cuarto de 100. Pensé que ibas a hacer un chiste con un 25 de paso y eso. No. Pensé en por qué un cuarto, sí, no tiene nada que ver. Un cuarto de siglo podía ser. Claro, pero eso. 25... Serían las bodas de cómo son las bodas de plata. No sé. Cuando no los 25 de 100, la boda de plata o las de oro son los 50. Bueno, los oyentes, si alguien sabe, que nos digan cuáles son las bodas del 25. Bueno, ¿cómo estás, Palito? Bien, todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Y te voy a hacer la pregunta obligada de este programa, es ¿qué leíste y por qué? Bien, leí un poema que se llama Tiempo de fogatas, de un libro que se llama Devolución del fuego, de Hugo Mario Ianivelli. Hugo Mario Ianivelli es un escritor de las flores, ya falleció, pero es una persona importante para la cultura de la ciudad vecina de las flores. Y lo elegí porque hace un frío de morirse en Tandil, un frío, me imagino que en toda la Argentina, pero bueno, en Tandil es un frío muy intenso. Y me gustaba esto de que haya fuegos y que los saquemos afuera, y me parecía muy buena esta imagen de él propone esto de, bueno, vamos a sacar fuegos a la calle, los fuegos que no nos permitieron o que no nos permitimos, y esos fuegos van a mostrar la claridad del cielo y saben que algún momento va a llegar ese irremediable día en el que será nuestro esas fogatas. Y me parecían hermosas esas imágenes. Sí, y yo pensaba también cuando lo leías en esto de qué interesante que es la metáfora del fuego, cómo juega en un montón de lugares humanos, ¿no? En la pasión, en un montón de sentimientos
que podrían sintetizarse en el fuego, digamos. La pasión, la fuerza, la energía. Digo, hay un montón de cosas que se sintetizan en el fuego. La lucha, el encuentro. La militancia. Digo, hay un montón de cosas que tal vez se pueden resumir en esos fuegos. Fuegos que nos quitaron, fuegos que tenemos, fuegos que transitamos. Digo, la verdad que la metáfora del fuego... todos los fuegos del fuego. Sí, todos los fuegos del sí. fuego. Bueno, ya la usó Galeano también, digamos, pero me parece que es una metáfora muy potente y que nos permite ver un montón de cosas que a veces no nos acercamos a ver. Que ese es el poder lindo que tiene la metáfora, digamos. Poder abrirnos un camino para pensar otras maneras de vernos y otras maneras de verse. Me acordé de la querida Diana Velesi y de que le da el nombre a este programa, de errado, no de error, sino de lugar otro, digamos. Entonces la metáfora nos permite acercarnos a ese lugar otro, digamos. Claro, sí, total. Así que nada, el fuego, a mí también en todos los fuegos del fuego, nunca me lo había puesto a pensar que el mismo fuego que hoy tenemos acá es el mismo fuego de hace miles de años, millones de años. Esa imagen a mí me parece zarpada porque te da como una unión con toda... Sí, con la historia del mundo. Del mundo, básicamente. Sí. Y eso es impresionante. Yo una vez también en un cuento robé esa idea, pero la llevé a silbidos. Empecé a pensar que todos los silbidos es el silbido. Es lindo. Y también incluso me pregunté cómo habrá sido esa primera persona que se dio cuenta que podía silbar. Sí. ¿Entendés? ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo estaba jugando? Digo, para mí primero era como algún objeto y después lo logró, no sé. Sí, está bueno para teorizarlo. Te dejo la teoría. Sí. Bueno, hermoso el poema. Sí. Y otra cosa que me gusta, perdón, que voy a hacer también que sea un poeta regional, digamos, sí. de nuestra región, digamos, y empezar también a reivindicar a nuestros poetas que andan por ahí y que a veces, tal vez son menos conocidos y menos populares, digamos. Pero que nuestros pueblos han construido un montón, digamos. Sí, Hugo Mario Ianivelli es poeta de Las Flores. En Las Flores hace un concurso literario de cuentos y poesías que lleva el nombre de él y era quien coordinaba algunos de los talleres literarios de Las Flores, así que mucha gente que escribe en Las Flores se formó en los talleres literarios que daba él y tiene un par de libros. Yo conseguí que me lo regalaron porque tengo una amiga Pía que trabaja en la biblioteca municipal de Las Flores y tenía este libro y me lo obsequió para que lo traiga a Gestos Erróneos. Bueno, le vamos a mandar un gran saludo a Pía y un gran saludo a toda la gente de Las Flores, que es un pueblo hermano de Tandil prácticamente, sí, ¿no? Total. Podríamos decir que es como Argentina-Uruguay, digamos, así que nosotros los queremos un montón y todo, y bueno, supongo que con Las Flores pasa lo mismo. Y ya es mutuo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y además es chiquitito, como que se conocen todos, así que si alguien nos está escuchando... ¿Cuántos habitantes tiene? 20.000, 30.000. Bien, la gente de Las Flores que nos está escuchando, que por favor nos diga y es más fácil pasar el programa, así que si nos están escuchando en Las Flores, pásenle a sus vecinos, a sus vecinas, por ahí el link de donde nos están escuchando ahora o el link de Mixcloud, mixcloud.com/gestos erróneos, y ahí pueden escuchar los capítulos anteriores, incluso este. Y si nos están escuchando allá también, que nos manden algún mensaje a través de nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos, el único Instagram con ese nombre, así que nos buscan, o nos pueden mandar un mensaje al teléfono de la radio, que es 2494-640202, o nos pueden mandar, porque como están en Las Flores, digo, ya sé que las comunicaciones, ya sabemos en esta mesa que las comunicaciones han avanzado un montón, pero justamente como a veces el proceso de escritura en las nuevas comunicaciones se nos escapa mucho y no podemos tener ese proceso de leer, releer, pensar, detenernos a pensar, reivindicamos en este programa la escritura epistolar y tratamos de volver a ese lugar de escritura silencioso, tranquilo, con esta música de jazz de fondo, y no voy a decir lo del chorizo porque ya está. Lo dijiste la claro, lo dije la vez pasada, así que escúchenlo en el Mixcloud, pero digo, eso, picando algo, escribiendo o a la mañana con los mates, o a la mañana con unos mates, o comiendo unos bizcochitos a la tarde, siempre comiendo. Sí. Lo importante que estemos comiendo y que podamos nutrirnos también de la comida y de la escritura propia y
y la escritura en la carta, viste que te hace como repensar un poquito, ¿no? Lo que estás escribiendo, relees, tachás. Sí, incluso capaz que la abandonás y la seguís después, o por ahí decís, bueno, no, esto no me gusta y la arranco de nuevo, el papel abollado al piso. Así que si quieren escribirnos de Las Flores o desde cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, pueden mandarnos una carta para el programa Gestos Erróneos a la fábrica Ronicevi, avenida Falucho 950, el código postal de Tandil es 7000, y la esperaremos acá con ansias y recibirán una respuesta, obviamente. No es que mandan la carta y ya está, nosotros les vamos a mandar una respuesta. Exactamente, como estamos respondiendo las cartas anteriores, y le vamos a contar al público que escuchó el programa anterior y a quien no lo escuchó, que lo vaya a escuchar por Mixcloud, que confirmado, aunque la compañera que nos mandó la carta anterior a la que estamos por responder, vive... Sí, hace que la masajista, su vecina, escuche el programa y junto con las masajeadas. Así o que los masajeados, no sé. Probablemente mañana o alguien en este momento está teniendo un masaje y escuchando nuestra voz. Así que le mandamos un beso a ambas. Y para terminar, hablando de esto de que uno tacha y escucha su sonido de las palabras, voy a leer esta frase de Gustavo Yuste que dice: las palabras que tacho en esta carta que te escribo parecen cucarachas, no solo por su lomo oscuro, sino por su velocidad en reproducirse. Gestos erróneos, una irritante garúa literaria. El chico siempre triste camina y camina sin saber a dónde ir. Su tristeza es un puñal tenaz que no lo deja ni dormir. El chico siempre triste sueña y sueña sin saber qué quiere decir. Su tristeza es un hueco frío donde apenas puede sonreír. El chico siempre triste mira a todos lados pero nunca ve a nadie. Su tristeza es un recuerdo horrible de haber nacido tarde. El chico siempre triste no lo puede explicar. Su tristeza es su sombra y ella nunca lo abandonará. El chico siempre triste no puede decir desde cuándo esa sombra triste lo empezó a seguir. El chico siempre triste quiere decir lo que le pasa, pero su boca entera se queda vacía y el silencio le gana. El chico siempre triste dice que alguna vez fue feliz, pero la sombra hiriente se quedó con él por siempre y nunca más lo dejó dormir. Nadie nunca sabrá por qué llegó esa sombra sobre el chico. Nadie nunca sabrá la tristeza del chico. ¿Quién le golpea adentro en su pecho? ¿Quién lo recorre adentro en su cabeza? ¿Quién se retuerce adentro en sus venas? El chico siempre triste hoy se va. Ya no aguanta más. Solo tiene su cuerpo como camino. Solo tiene su pena como destino. Solo tiene su corazón como equipaje. Y seguimos en el segundo bloque de este capítulo número 25 de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar la voz del invitado del día de hoy, el querido Joshua, que es su seudónimo, leyendo, ahora no me acuerdo el nombre, pero es como un chico triste, me parece, del poema. Hermoso poema, a mí por lo menos me pareció muy bello. Además fue uno de los primeros que nos pasamos para ver si lo traíamos y fue contundente, sí, este va. Unanimidad. Nada, me parece zarpado como para abrir, pensar en ese chico triste que, bueno, ahora por ahí un poco lo podemos relacionar con Joshua en ciertos aspectos de su vida y de cómo se puede reflejar en ese poema. Sí. Sí, yo lo relacioné con Joshua y con un montón de pibes, ¿no? Sí. Como que hay algo de pibes, pibas, digo, a mí me da un dejo de universalidad, digamos.
me deja con esa idea de que hay un montón de pibes tristes y que a veces no podemos verlo, digamos, y que cargan con su corazón como único equipaje, digamos, como dice ahí al final. Y que eso, que no se puede ver. Y también es como me invita ahí a repensar. Nos invita a repensar también porque Yoshua viene de ese lugar del piberío que a veces esquivamos, por decirlo de alguna manera, o no queremos... ver, o ver. No corremos y demás. Sí. Yoshua era, para quienes no lo conocen, bueno, yo no lo había conocido el año pasado, pero no había leído nada de él. Lo había conocido por una nota en Página 12 que había salido y jamás había leído nada de él, pero me lo había notado en nuestro listado de gestos erróneos. Y ahora me quedé fascinado. A mí un amigo, el Colo, que vive en La Plata, lo fui a visitar y me dijo, mira, tengo esto, y me mostró las obras completas, que se llaman... todas las obras acabadas. Todas las obras acabadas, y tiene la imagen de un consolador dorado con piedras de colores, y el fondo rosa. El libro la tapa es impresionante, el libro es zarpado. Es interesante sobre ese libro que él lo iba a escribir. Lo estaba armando... y bueno, luego fallece, pero lo estaba armando él con los editores de Nulu Bonsai. Yoshua, para que nos ubiquemos, nació en el 77 y murió en el 2015, tenía 30 y pico de años. 37 años. 37 años. Para que nos ubiquemos en el contexto en el que escribe y en el que hace toda su obra. No solo es poeta, sino que también es dibujante, fue DJ, artista... multifacético, como hemos abordado. Sí, performer, digamos, también hacía, en sus lecturas de poesía, hacía una actividad performática, digamos, no era solo una lectura, digamos, sino que hacía una actividad performática con efectos, por decirlo de alguna manera, a veces efectos sonoros, a veces efectos visuales. Además, editó muchos de sus libros, hacía muchos fanzines también, que los dibujaba y después fotocopiaba, y eso era lo que vendía. Eso es re interesante porque tenía libros únicos directamente, digamos, es como lo dibujaba y lo escribía para ese momento. De hecho, es interesante, la primera vez que él vende sus fanzines, se los deja, él va a Belleza y Felicidad. Belleza y Felicidad, para quienes escucharon el programa anterior, es el lugar que le editó, era un espacio cultural que había en Buenos Aires, que lo nombramos la vez anterior porque Rosario Blefari iba ahí y ahí le editaron el libro de poemas a Rosario Blefari. Yoshua también iba a Belleza y Felicidad, allá por el año 2000, fines de los 90, año 2000, y le regala los fanzines a una piba que estaba ahí, y la piba, sin saber, los pone a la venta. Y nada, eran fanzines que él había dibujado específicamente para decir, bueno, salgo, voy de caravana él vivía en el conurbano, voy de caravana a la ciudad de Buenos Aires y me gano unos mangos con esto. Nada, se los regaló, y de repente la piba lo llama y le dice, che, los vendí, ¿tenés más? Él no tenía más, por supuesto, y le dice que sí, y empieza a dibujar de vuelta. Así que hay libros dibujados y editados de su propia lapicera en un principio, que fue la forma que utilizó él para vender y para divulgar su poesía, las lecturas y el dibujo y la virome. Y eso probablemente está en alguna biblioteca de Exacto. Capital. Para volver también a algún programa para atrás, me parece importante marcar que vamos a hablar mucho de esto de un poeta del margen, porque muchos por ejemplo, su biógrafo habla mucho del margen. Yo traje algo sobre una tesis que habla también de la poesía marginal, pero queríamos traer también que en el capítulo de Diana Velesi le preguntan esto de qué piensa de alguna poesía marginal, y ella dice que no hay centro. Entonces, si no hay centro, no hay márgenes, pero bueno, hoy vamos a hacer la excepción y vamos a hablar de márgenes. Así que lo marcamos como algo importante. Sí, sí. Yo traje algo para empezar. Le preguntan qué es la poesía a Yoshua, y él dice: la poesía es el mejor de todos los males de este mundo, el que nos hace, si tenemos suerte, un poco mejores. Así que les recomiendo que lean poesía al menos una vez cada vida. Parece... Una vez cada vida. Cada vida. Mira. Es un buen consejo. Al menos una vez en la vida, una vez por vida tenés que leer poesía. Sí. Que es el mejor de los males, además. Sí. Bien, yo tengo acá
tenía como anotado ahí por ahí para empezar cómo él se define y por qué llega a llamarse Yoshua y por qué él se llama en realidad Josué Marcos Belmonte. Ahí está. O Josué, no sé, Josué. ¿No? Así figuraba en su DNI. Pero bueno, él dice... ¿A qué responde? Porque aparte de Yoshua, él tuvo varios apodos. De hecho, si uno ve, me metí en su Facebook y vi varias fotos. A veces firma como Josué Marcos del Monte, a veces como Yoshua, a veces como Cumbia Gay, que era otra de sus actividades. Escribía historietas sobre pibes del conurbano que escuchan cumbia. A lo último había algunas firmas que decía Yoshua, lo tachaba y ponía su nombre verdadero. Mirá, también lo marcaba como, bueno, ya no soy esto, sino que soy la persona Exacto, que eso le pasó también al final de su vida. Y ahí le responde, esta es la última entrevista que él dio, y él dice, ¿a qué responde estos frecuentes cambios de nombres que te posibilitan tener varias identidades y no una? Le preguntan. Y él dice, ahora ya no. Ocurrían esas tonterías porque yo pensaba que no iba a ser nadie. Estaba jugando nomás, me inventaba nombres y era otra persona y jugaba con eso. Jugaba que era un personaje exótico. Yo me llamo Josué Marcos Belmonte. Un día estaba tirado en la cama aburridísimo y empecé a escribir. Escribía mi nombre y fue mutando hasta que apareció Yoshua. Y dije, y bueno, hoy por hoy no me gusta. A veces pienso en usar mi verdadero nombre. Yoshua como tal no existe. No tendría que empezar con I sino con J. No terminar con A sino con E, que es mi nombre verdadero, Josué. Fue el muchachito, y después aclara, José fue el muchachito mano derecha de Moisés durante el Éxodo. Tuvo revelaciones donde salió a matar ejércitos y a todos los venció. Y fue uno de los encargados que agarró una de las manijas del arco de la alianza cuando cruzaron el mar abierto. Él era uno de esos muchachos. Y me gustaba esta síntesis que él hace porque reivindica nuevamente su identidad, digamos. Y su identidad también basada en la historia del nombre, que tal vez sea el nombre, una de las primeras marcas culturales que tenemos es el nombre, digamos, que por algo lo eligen nuestros padres, nuestras madres, nuestros adres. Es que eligen por algo, esa es la primera marca cultural que tenemos como impuesta desde la afuera. Y este cambio de identidades que él fue teniendo hasta volver a reivindicar su propio nombre, me parece también re interesante porque habla un montón de cómo él se fue pensando y repensando a cada instante, ¿no? Claro. Yoshua creció en un barrio que se llamaba Libertad, en Merlo, en el conurbano bonaerense, y yo traje algo sobre su biógrafo, Facundo Soto, que es un periodista que publica... Es el que le hacía la entrevista. Claro, recién, tenés razón. Biógrafo y amigo. Sí. Y dice... y habla de la cumbia. Y me parecía bueno también para pensar un poco en qué lugar creció. Dice Facundo, dice, con la cumbia le pasaba algo ambivalente. No podía dejar de escucharla porque en el lugar donde vivía las paredes eran de cartón y madera. La música traspasaba las paredes, dice, las paredes entre comillas. Él odiaba la cumbia, no le gustaba más la música electrónica, alternativa, Sonic Youth, Nirvana, pero finalmente terminó apropiándose de ese estilo, que la sentía la banda de sonido de su lugar de origen. Y la adaptó e hizo cumbia trash o cumbia noise. Me pareció zarpado esto. Bueno, la música sí o sí traspasaba las paredes y se le fue metiendo en su obra. Y también le pregunta, hablan un poco esto de, bueno, ¿cómo era su obra? ¿Qué tan grande? Y él le dice... Y él contesta que es una obra monumental. El Facundo, sobre la obra de Yoshua, dice es una obra monumental, hizo muchísimas cosas y otras que no se deben hacer sobre todo, y eso es lo que me atrapó a mí, por ejemplo, dice. Y él habla esto de que no se podían hacer libros con muchos géneros, ¿viste? Como que en el canon no entra, nadie te edita si haces un libro que tiene dibujos, que tiene poesía, que tiene cuentos. Es como, bueno, ¿es un libro de cuentos o es un libro de poesía? Y que él lo hacía igual y lo mezclaba todo, y eso era lo que llamaba la atención también, de que era muy raro. Y dice, él creaba eso y nadie lo quería editar. Por ejemplo, una vez hizo un libro sin nombre, absolutamente negra era la tapa, y recién descubrías quién lo había escrito cuando lo abrías.
Y entonces dice, al tener la libertad de autopublicarse, le dio un margen de libertad que aprovechó al máximo. Desde realizar sus propias tapas, sus flyers de lectura, organizaba fiestas. Y eso me parece también importante y relacionar un poco con la libertad que hablábamos de Rosario Blefari el miércoles pasado. Digo, bueno, al tener la independencia de poder publicarte, podés hacer lo que quieras. Y no tenés que caer en el canon de, bueno, no, es un libro de poesía o de cuentos. Y esto de hacer una tapa negra y que no sepas qué hay adentro, me parece... hermoso. Sí, hay algo de la libertad que él lo toma de... Él dice que se crió, que su crianza fue con los anarquistas, digamos, una crianza en el seno de los anarquistas que fue los únicos que lo recibieron sin prejuicio. Él cuenta que lo reciben sin prejuicio y siempre estaban todos como, bueno, un pibe así, negrito como él, no puede tener ningún conocimiento. Esa era la idea y el prejuicio que él siempre encontraba en todos lados, y los anarquistas fueron los únicos que no. Entonces tiene una idea de la libertad muy cercana al anarquismo. Con respecto a lo de la cumbia, él arma una historieta que se llama Cumbia Gay, y ahí cuando le preguntan sobre eso, él dice, le preguntan, ¿por qué hiciste Cumbia Gay? Digo, porque toma un esteticismo de la calle que nadie había rescatado. Cuando sale Cumbia Gay fue una bomba por eso. Hoy veo galerías de arte, revistas, fashion haciéndose eco de esa estética, a muchos años de su inicio. Yo lo empecé en el 2006, imagínate. Tardó en aceptarse a los pibes como símbolo de belleza. Los pibes negros, villeros, cartoneros tienen su belleza. Y entonces le dice versus el paradigma de los modelos rubios, bronceados, musculosos, le dice Facundo Soto. Dice, un paradigma absolutamente social y facho que nos obliga a pensar que los cánones que debíamos seguir eran los de Miami. Fue una cultura facha, ¿no? Y es interesante esto de cómo la cumbia se le fue, porque él después también dice, en otra entrevista dice, a mí no me gusta la cumbia, ¿viste? Lo dice con enojo, ¿no? No me gusta la cumbia, es una música que para mí no tiene nada. Pero dice que ahí él encontraba un montón de cosas de una estética de la cumbia que le resultaba súper atractiva, digamos. Y la belleza de esos pibes, digamos, también. Sí, yo quería sumar que este Cumbia Gay era un fanzine en el que él dibujaba. Los dibujos son muy buenos. A mí me parecieron zarpados cómo lo expresa. Y además muestra a pibes de gorra besándose como en mostrándose sexualmente, que era muy disruptivo, sobre todo en su barrio, digamos, también, mostrar eso, digamos. Y también, en ese sentido, en una tesis que encontré, marcaban esto de que es algo nuevo, novedoso, mostrar esos atributos del barrio como algo sensual. Y por ejemplo pone un ejemplo de una poesía que se llama Los pibes de mi barrio. Voy a leer un fragmento nada más. Dice, ese es el corazón negro, bien negro y cabeza, que los pone de gira todos los días. Esos son los cuerpos endurecidos al palo en la esquina que andan en cueros cuando hace calor. Esos son los pibes alardeando la piel morocha y el aliento de cerveza. Esos son los pibes feroces de mi barrio, los que amo. Y en esta tesis marca que en vez de ir estas palabras que se utilizarían como peyorativas o ofensivas, las resignifica poniéndole atributos sensuales. Digamos, a él le gustaban ese tipo de pibe, el pibe que estaba en la esquina en cuero negro tomando cerveza, y es súper novedoso eso, digamos, no es la actitud de, bueno, traigo algo que está al margen al centro, o resignifico, o hago apología de esos márgenes, sino estos pibes son sexy, son sensuales y me excitan y me gustan, y eso es muy novedoso en su poesía. Sí, ahí hay algo ¿te acordás que habíamos hablado en el programa de, vamos a citar programas anteriores, en el de Paula Jiménez España, de cómo a veces definir la poesía es muy difícil, pero sí se define por el territorio en el que uno se llena de poesía, totalmente, ¿no? Y él en un momento dice, tengo ahí dos cosas que me anoté sobre eso. Dice, yo no me caí de una nave espacial. Yo estaba ahí como todos los demás y era un bardo. Yo estaba siempre en la esquina tomando birra, metido siempre con los peores del barrio. No era el típico putito triste, oscuro, que está siempre solito, al que todos bardean porque nadie lo comprende, porque no tiene coraje. Todo lo contrario, yo era un bardo. Soy un pibe que tuvo nada más que la capacidad de escribir, nada más. No hay mayor secreto, ¿no?
que para mí también eso es lo que identifica su poesía, digamos. Hacerse cargo de que es ese pibe, digamos, y de que le gustan esos pibes y de que lo calientan esos pibes. Y es una poesía muy erótica sobre eso, sobre besándose con pibes mientras toma merca o toma cerveza, digamos, claro, o fuma un porro. Y después voy a hacer otra cita de cómo él llega a la lectura. Cómo él siendo que no terminó la escuela, digamos, como que nada, abandonó la escuela por mucho problema familiar, de violencia de violencia del padre, de una madre que encima estaba enferma, que tampoco le daba mucha bola, las hermanas se fueron, él quedó solo, bueno, se fue criando solo como pudo, y entonces se la pasaba en la calle y no fue a la escuela. Pero dice, yo tenía un amigo muy querido al que lo mataron, se llamaba Tato. Él era el ladrón del barrio. Era el pibe que robaba todo el tiempo y era mi amigo, obviamente. Y descubrió que las bibliotecas se roban muy fácil. Las bibliotecas de los barrios, era tan fácil como romper un candado o entrar por la ventana y robar. Tato a veces venía a mi casa a la medianoche con una mochila llena de libros y sabías que a mí me los podía vender por algo. Para él tener para la birra, para el faso o algunos mangos. Es impresionante eso que está diciendo. Le daba unos pesos y le sacaba algunos libros. Tenía que ver qué elegir. A ver qué trajiste, toda esta mierda triste trajiste. No me interesa. Así le contestaba a veces a él, ¿no? El Tato. Pero qué sé yo. Marco de Nevi con Rosaura a las 10, Estanislao del Campo con el Fausto. Cosas así, literatura de biblioteca popular de barrio. Trataba de seleccionar lo que más o menos me parecía interesante. Y ahora que me acuerdo, uno de los más raros que le saqué fue El Canto de Orfeo, un libro sobre poética griega mitológica, ¿no? Y era todo sobre la figura de Orfeo. ¿Ves? Yo me detenía en eso, pero ¿por qué yo me detenía en eso? ¿Por qué a mí me movía el arma? Fijarme en eso, coleccionar porquerías, leer libros. O sea, leer libros era como... Ahí hace una pausa. Y así como me detenía en eso, también me la pasaba bardeando. No sé, me parecía que era re natural para mí. Eso creo que es también que también hizo que el camino sea difícil. Porque te conocen como un bardo y creen que eso es todo lo que hay. Y a mí me parecía re interesante primero esto, que él era un bardo y lo conocían como un bardo, pero a su vez todo ese lado B del pibe que le traía los libros afanados de la biblioteca y él con esas lecturas, que todos los editores cuentan que era un chabón que sabía un montón, claro, de literatura griega, y fue de esto, de un pibe del barrio que afanaba y le llevaba, ¿a quién le vendo estos libros? Y se los vendía a él. Bien, ¿te parece que lo escuchemos hablando de estos pibes que le gustaban del barrio? Espectacular. En mi barrio, nada es más importante que un pibe sin remera, sudando a 1000 en la canchita, humedeciendo todo el short blanco de fulbito Adidas, obvio, bien blanco guachín. Nada es más importante para mí que ese cuerpito atorrante, brillando de tan agitado, corriendo, llevando ese bulto atorrante, brillando de tan furioso al frente. Obvio guachín, bien al frente. Nada es más importante un domingo que ese flaquito sin remera, sudado, brillante, agotado, pasándose de ratos la mano por el bulto. Yo lo miro, y lo miro, y lo miro y sé que esa mano atorrante con la que se arrulla de a ratos el bulto, esa misma, esa es la mano de Dios. Me encanta, esa es la mano de Dios. Una bomba. Ahí vemos ese erotismo del que hablábamos, digamos. Ahí se ve muy bien en este poema. Traje unas ideas que saqué de la tesis que te nombraba antes. La tesis se llama Los pibes de mi barrio son hermosos, el homoerotismo como recuperación de los marginales en la poesía de Yoshua, y la escribió Enzo Cárcano, es un investigador del CONICET. En esa tesis cita algo que me parece importante para marcar, que es esta doble marginalidad en donde escribe Yoshua. En un epílogo del libro Campeón de Yoshua, el epílogo se llama Los payasos y la pasta del campeón, citando parte de una canción de Los Redondos. Yoshua dice:
Ese aguante del barrio que exige que todos seamos normales igual a hétero se convierte en una forma de marginar aún más incluso en los barrios marginados. Las personas de identidades homosexuales, gay, lésbica, travesti, intersex, etc., en los barrios marginales a veces no solo deben afrontar la injusticia social, sino también la injusticia cultural promedio que considera a la heteronormatividad como un valor de bien. La vida en los barrios pobres es difícil, pero más aún si sos raro, torta o traba. Eso, para marcar la doble marginalidad en la que tuvo que desarrollarse. Y luego, en la introducción de todas las obras acabadas, esa introducción se llama Poética de lo Popular, que me hizo acordar a Poesía Popular Argentina de Vicente Luis. Yoshua dice un poco de cómo es su lenguaje literario. Dice: mis textos siempre han sido un tosco vómito de palabras exageradas de barrio, de pobreza, amor y ternura, dolor y soledad. Y agrega después: aquí un libro popular tan sencillo como hablamos en los barrios pobres. Y me pareció también bueno marcar esto de como el lenguaje tosco o un vómito tosco que marca Yoshua, pero viéndolo desde alguien que lo escuchó leer. Grau Hert, que es parte de Nulu Bonsai, que es la editorial que edita todas las obras después de que Yoshua fallece, comenta dos cosas. Que la primera vez que lo escuchó leer en vivo, primero estaba Yoshua en un costado vendiendo sus fanzines y se cortaba y firmaba los libros con sangre. Lo cual me parece, a veces decís, bueno, es que actitud punk y queda ahí, y me parece que es importante marcar, digo, ponete en el lugar de cortarte para firmar un libro, y yo no lo hago ni en pedo, ni siquiera atinaría a hacerme algo doloroso. Él en un momento cuenta sobre eso, dice que lo hacía para que el libro sea único. Claro. Porque era la única posibilidad que tenía de darle algo único a esa persona, digamos. Y esta persona, Grau Hert, que lo vio leer, dice que después se subió a leer sus poemas al escenario y estaba con la presión baja porque había perdido sangre durante toda la jornada. Y dice: lo escuché y me pareció que estaba poniendo en un lugar incómodo y poco común al pronunciar abiertamente palabras como pija o quiero leche. Pero el foco no estaba en lo grotesco, sino en exaltar las sensibilidades de sus personajes. Él venía de lugares oscuros en donde es usual usar ese tono. Él lograba mostrar la belleza de su contexto para sacarla de la marginalidad. Me parece que eso es importantísimo para marcar de Yoshua. Sí, totalmente. De sacarlo de ese lugar. Porque pasa mucho esto, no, porque Yoshua escribe con palabras que nadie escribiría o que normalmente se toman como peyorativas. Y no, en realidad está mostrando una sensibilidad de ese lugar donde él creció y escribió. Totalmente. A mí me hizo acordar, ¿no?, que lo nombraste a Vicente Luis. Yo todo el tiempo, cada vez que iba leyendo cosas de Yoshua y eso, me hacía acordar también mucho a Vicente Luis. ¿Por qué? Porque ambos toman flashes de momentos, digamos. En el caso de Yoshua, momentos que a él le significan algo, y ambos son muy emotivos y muy sensibles a esos momentos, digamos. Es como capturar un momento hipersensible y hipersensibilizado, ya sea sensibilizado desde el erotismo o ya sea sensibilizado por otras cosas, digamos, por otros sucesos que les trae esa sensibilidad, digamos. Pero a mí me hacía acordar mucho a eso, y me parece que hay que rescatar ese lugar hipersensible que tenía Yoshua. Me acuerdo que pensaba en esto. Él en una entrevista también habla sobre la originalidad, que me parece un tema buenísimo, que él decía: yo no quiero ser original, quiero ser auténtico. Quiero que cuando alguien me vea sienta lo que yo siento con respecto a ciertas situaciones o el lugar donde crecí o cómo pienso la vida y demás. Y también me pareció muy zarpado que Facundo Soto, que hablábamos hoy de que era su biógrafo y amigo, dice: en cierto núcleo literario de la época pensaba, qué bueno lo que hace este pibe, decían, ¿no? Pero siempre lo tenían hasta ahí, como que no lo dejaban tampoco entrar tanto. Y decía, los fanzines que hacía, que eran fotocopiados, lo veían como un objeto menor y no lograban ver y apreciar el arte que sí existía, el contenido, las cosas que decía Yoshua. Y me pareció también importante eso de marcar. A veces pensamos que un formato como un fanzine no puede tener un contenido importante. ¿Y sabés lo que pensé en los pintores de la Boca? Pues yo una vez fui acá al museo y había una muestra sobre los pintores de Boca, estaba Quinquela Martín y algunos que no eran tan conocidos, y cosas que te pasan en museos chicos, que había una persona ahí que trabajaba en el museo y estábamos viendo un cuadro y dice, no, pero miren esto, y lo dio vuelta y estaba pintado sobre una bolsa arpillera. Digamos, claro. Uno pensaría que
¿por qué está mal que alguien pinte eso? O podría decir, bueno, no, es un formato menor porque está pintado sobre una bolsa arpillera. Sí. Digamos. El fanzine, como no es un libro... Claro, no lo consideran como algo valioso, digamos. Que a veces el formato supera el valor de lo que estamos viendo. Y me parece que es una actitud que hay que erradicar. Si nos está escuchando alguien que estudia artes visuales, que nos confirme, pero a mí me parece que Manifestación, el cuadro de Berni, no sé si no está pintado también sobre arpillera. Pero bien. Bueno, si alguien nos está escuchando y nos lo puede terminar de confirmar, sería un buen bueno. Y yo también acá tenía algo para hablar de esta sensibilidad, que él en un momento en una entrevista también le dice, da esta respuesta. Dice, vos sabés, el otro día me hicieron una pregunta, esas preguntas bien de formulario, de entrevista, y me preguntaron, como artista, ¿cuál es tu lugar en el mundo? ¿No? Y él dice, el abrazo del hombre que me ame. ¿No? No supe contestar otra cosa, de eso se trata todo. Y ese es el lugar de sensibilidad, digamos, de encontrar de qué buscaba, digamos, así como Vicente Luis, qué buscaba, digamos, buscaba el abrazo de un hombre que lo ame, digamos. Esa era su búsqueda también, digamos, ese lugar de sensibilidad está todo el tiempo en su poesía. Y después hay un lugar de mucha militancia también, que también es re interesante, porque hay otros libros que están pensados para despotricar contra el modelo capitalista y desde su mirada del anarquismo, digamos. Sí, y también es importante marcarlo que para muchos de las, por lo menos el biógrafo Facundo Soto que leímos, decía esto de la importancia de conectarlo, por ejemplo, con Néstor Perlonger, que también fue invitado del programa, con su militancia gay en los 70, y que para él, para Facundo Soto, Yoshua es uno de los referentes en el año 2000 del movimiento queer, digamos, de ese lugar. Así que Yoshua es un personaje muy importante y nos vamos a ir con la introducción de un libro que se llama Clasismo Homo. Que es un libro, perdón que hago esta introducción sobre el libro, es un libro que justamente él escribe pensando en cómo hay una sectorización de clase también en la homosexualidad. Y que muchas veces la CHA no defiende a todas las clases sociales de homosexuales. Defiende solo a una clase social que abarca la clase media y la clase media alta de los homosexuales. Y de esa postura sale este libro. Clasismo Homo. Y tiene una introducción, que es con lo que nos vamos a ir de este bloque, que dice Introducción al fuego. A todos y todas en todos lados. A todos y todas en todos lados les escribo estas palabras. Les confieso mi tosudez de ser libre. Les comparto mi obsesión de ser libre. Les advierto mi compulsión a ser libre. A todos y todas en todos lados les envío este llamado, les manifiesto esta rabia, les comparto la furia enamorada de estas palabras de lucha. Ya no tengo más decisión, voluntad y arrojo que no sea hacia la libertad. Pero yo quiero que la libertad sea para todos y todas en todos lados, y ese es el camino de mi decisión, mi voluntad y mi arrojo. A todos y todas en todos lados les grito esta esperanza, les declaro mi tenacidad, les mando mi rebeldía. A todos y todas en todos lados mis respetos, mi corazón, todo mi amor y este fuego. No moriré en este barrio, viviré para contarlo, sé, y llevaré mi tristeza. Mi muerte me sigue de otoño en otoño. Tal vez me muero, tal vez sobreviva en la arena del camino. El arroz salva, la música salva, que la buena suerte nos acompañe. Las escaleras bajo sin mirar. ¿Te parece? Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Y llegamos al último bloque de este capítulo número 25 de Gestos Erróneos. Antes de arrancarlo, quería marcar que cuando terminó el bloque de Yoshua, escuchamos un tema de Sea Dragon que se llama El Negro Tanguero.
que es un tema muy particular porque es una cumbia con un montón de autotune y una voz muy extraña. Y hay algo re particular que es que Orco Videos, que es un director de audiovisual que hace videos para diferentes músicos de trap, de cumbia y demás, había preparado un video para una banda y esa banda no le gustó el video, entonces lo guardó durante 2 años. Y cuando pasó ese tiempo, publicó en Instagram que iba a regalar un video y que le manden temas. Le mandaron 500 temas, él escuchó los 500 temas y terminó eligiendo este que acabamos de escuchar cuando cerró el bloque de Joshua. Y le puso el video y ahí está en YouTube. Si lo quieren ver, el video es impresionante también, tanto como el tema. Así que si lo quieren buscar, El Negro Tanguero de Sea Dragon en YouTube. Lo que decíamos hoy era cumbia, tristeza y autotune, lo cual me parece una buena forma de definir el tema. Pero bueno, volviendo a ya lo que pasó después, recién leíste algo, Dipa, me gustaría saber qué leíste y por qué. Muy bien, leí un poema de queridísimo Roberto Palo Pandolfo, de su libro La Estrella Primera, editado por Editorial Conejo. Fue el único libro que escribió que tenía toda su poesía reunida, toda la poesía que él había ido escribiendo. Un gran amante de la poesía, lo hemos nombrado acá con Verbonautas. Digamos, fue el mentor y el creador de esa banda de poetas que andaba leyendo por distintos bares porteños en los años 90, que además ayudó a que, por ejemplo, Vicente Luis vuelva a escribir, porque no estaba escribiendo, y los Verbonautas hizo que él vuelva a escribir. Así que hoy fue un programa de revisitar otros programas anteriores. Así que escuchen el programa de Vicente Luis, donde hablamos un poco de Verbonautas. Y bueno, Palo Pandolfo para mí es uno de los mejores músicos que ha dado la Argentina. Yo le tengo un cariño inmenso, aparte una persona muy, muy, muy generosa. Tuve el placer de compartir unas pizzas porque justo era amigo de la pareja de una directora que me había dirigido a mí en una obra de títeres. Y bueno, él iba a ver muchos títeres, le gustaba también, aparte, le gustaba el teatro de títeres. Y bueno, un día coincidimos y fuimos a comer unas pizzas. Y la verdad que una persona... Tengo una anécdota muy divertida que siempre se me ríe porque le dije, avisá cuando toques. Le dije, cuando terminé, me estaba yendo yo, le dije, avisá cuando toques, como si uno no se enterara de cuando toca Palo Pandolfo, ¿no? Pero bueno, también tocaba en lugares muy chiquititos. Una vez lo vi en el San Martín, en el Teatro San Martín, tocando solo. Y cuando tocaba solo también tenía una polenta. Y también lo vi en San Telmo tocando, ¿viste? Y bueno, ahí, ¿viste? Como es esos lugares chiquititos donde, había como una comunión particular. Acá cuando vino a tocar a Tandil lo fui a saludar al camarín. Y la verdad que siempre con mucha onda. Y para mí es... esos músicos que son inmensos. Así que le dedicamos este programa. Este programa está dedicado al querido Roberto Palo Pandolfo, que se lo va a extrañar y hay que escucharlo al palo. Mi tocayo. Sí. Tocayo. Tocayo mío. Le podría haber dicho si lo conocía que era mi tocayo. Totalmente. Bueno, ¿te parece que pasemos a la sección de los saludos? Pasemos a la sección de los saludos. Bueno, vamos a saludar primero a Ediciones del Chapaleo Fu. Ajá. Que nos viene acompañando ya hace varios meses. Ediciones del Chapaleo Fu es una editorial tandilense que está festejando sus 25 años en la ciudad. Ya ha editado muchos libros de autores regionales y de autores locales. Una gran editorial de acá de la ciudad que está por editar 2 nuevos libros dentro de poco, que ya vamos a dar más novedades sobre eso. Y de hecho, bueno, vamos a dar datos para que los puedan, obviamente, comprar de manera anticipada, firmados por sus autores, obviamente. Me encanta eso. Sí. Bueno, Edición del Chapaleo Fu te invita a publicar tu libro con el prestigioso sello de la editorial. No te cobra derecho alguno por ello y te ofrece corrección gramatical y de estilo a precios módicos para que tu libro vea la luz libre de posibles errores. Y evitar así esos enojos de los muchachos y muchachas y muchaches de la Real Academia de Letras, que me gusta porque ahora le voy a decir muchaches a la gente de la Real. ¿Sabés entrar a la Academia de Letras? Muchaches de la Real Academia. Pero además de libros, te corrige también tu artículo para presentar en un congreso, tu trabajo de tesis, tu informe anual para la escuela, el club y tantos organismos que siempre piden mucha forma de escritura. Yo estoy preparando mi último final, se lo puedo mandar para que me lo corrija. Se lo pueden mandar para que lo corrijas previamente y que no tenga ningún error gramatical de esos que no le gustan, sobre todo en
El muchaches. El profesorado de letras de acá. De la ciudad. Bueno, para comunicarse por WhatsApp con Ediciones del Chapaleofú, te podés comunicar por el 2494-6283. 2494-6286-39. Ahí va. Así que te comunicas ahí, te va a tener Néstor Di Paola, quien también te va a hacer descuentos para todos los libros que él tenga de Ediciones del Chapaleofú y que vos quieras comprar, entre ellos La Ciudad de la Sierra, Tandil en una fiesta, Bolsita de los Recuerdos y muchos otros libros que tiene publicado ahí Néstor Di Paola. Perfecto, comuníquense y pueden conseguir todos esos títulos. También le queremos mandar saludos al Dani y a Tati de La Bullanga, nuestra librería amiga, compañera, que desde hace 4 años acerca a Tandil lecturas de editoriales independientes, cooperativas y autogestivas. La librería nos convida a escrituras disidentes, voces de los márgenes que conmueven y que también nos hacen mover, pensar y construir otro mundo posible. Acérquense a La Bullanga. Yo fui el otro día, me gasté parte de mi sueldo, pero me traje unos libros de poesía que están ayudando al programa, así que eso es una buena noticia. Lo pueden encontrar de lunes a sábado, de 10 a 13 y de 15 a 19 en Colón 1479, ahí en la sede del Colón, al lado de la Biblioteca Salceda, Colón y Arana, para los tandilenses. Y les queremos contar que nosotros tenemos una palabra clave que se las damos. Ustedes van, dicen esa palabra y el Tati y Dani les hacen un 10% de descuento en su compra, ya sea un libro o 100, no importa. Que se suma a todos los descuentos que haya, sí, por ejemplo, cuenta DNI, porque tienen cuenta DNI, claro, los muchachos. O las promociones de la tarjeta, se te suma ese 10% de descuento. Y la palabra clave del día de la fecha es una palabra compuesta por varias palabras y es Pija, Birra y Faso. Pija y Birra y Faso era el blog que armó Yoshua. Así que lo invitamos a visitarlo. Es un blog que todavía está abierto. Sí, sí. Porque tuvo muchos blogs, hay que decirlo. Ese todavía sigue abierto. Así que lo invitamos a visitar y lo invitamos a usar esa palabra clave. Así que tienen que llegar y decirle a Dani o a Tati cuando entren Pija, Birra y Faso. Y ellos le hacen el 10% de descuento. Si les da mucha vergüenza, díganlo rápido. Pija, Birra y Faso. Claro. Sí. O sea, le pasan un papelito anotado. Sí, también. Así por abajo de la mesa. Y hay gente ahí. Y también vamos a... y está el libro de Yoshua en La Bullanga, todas las obras acabadas, que es la obra completa de Yoshua. Yo estuve a punto de comprármelo, no está caro, así que aprovechenlo. Está como a un precio reaccesible. Es un libro de 400 páginas, sí. No sé, 500 páginas. Es un libro grosso. Que además trae los dibujos, no solo trae las poesías. Trae todas las historietas que escribió, todos los dibujos, fanzines, todo lo que se pudo recuperar. Él lo había empezado a armar. Esto también lo dijimos en el transcurso del programa. Él lo había empezado a armar. Fallece en el 2015, a mediados de... y se iba a salir a la luz este libro, que se iba a llamar Toda la obra acabada, porque él no se esperaba la muerte de Yoshua. Claro. Y después, cuando falleció, le pusieron Todas las obras acabadas. Así que si acérquense a La Bullanga, con el 10% de descuento se pueden comprar el libro de Yoshua y conocer toda su obra. Y también, para seguir con los saludos, le quiero mandar un saludo al Tata, que ayer en un cumpleaños con menos de 10 personas, obviamente, me dijo: che, qué bueno el programa. Digo, ¿vos nos escuchás? Sí, nunca me decís. Sí, te escucho en el remis mientras laburo. Así que le mando un saludo a él, al pasajero o la pasajera o le pasajero que esté en el remis. Pero qué lindo, o sea que tenemos una masajista que también escucha más la que se hace masajes, que también puede escuchar el programa, y también un remisero. Un remisero, así que así que lo escuchan de rebote. Me dijo que le gustaba mucho nuestro ritmo radial. ¡Vamos! ¡Gracias, Tata! Le vamos a mandar un saludo a Enriqueta Viegas, que nos está haciendo un collage especial para Gestos Erróneos. No vamos a decir más que nada que eso. Y recién nos etiquetó en una historia que estaba preparando eso, así que le mandamos un saludo también. ¿Vos no tenés ningún saludo? Sí, yo tengo saludo. Le vamos a mandar un gran saludo a Pablo Zenós, que nos dijo hoy que nos estaba escuchando. Gran teatrista, teatrero de la ciudad. Así que le queremos mandar un fuerte abrazo también a él. Y le voy a mandar a Juancito y a Fer, que nos están escuchando. Son dos amigos míos muy queridos que nos están escuchando desde España. Y voy a aprovechar para incluir a su otro hermano. Ellos son hermanos. Voy a aprovechar para mandarle un saludo a su otro hermano, que es Marcos Núñez, que cuando fuimos a Buenos Aires para atenderlo a Danilo por una cuestión de salud,
nos alojó en su casa. También Marcos es otro amigo muy querido. Todos pertenecemos a este grupo que hemos sabido armar, que es Pera Sin Piel, que estamos todos digregados por distintos lugares, que era un grupo de aquelarre poético musical, donde nos reuníamos a discutir sobre estos temas, pero con vino de por medio. Y sin micrófonos. Y sin micrófono, claro. Y discutíamos sobre poesía y sobre música. Así le vamos a mandar un gran saludo a Juancito y a Fer. Fer nos escucha en diferido por Miss Cloud desde España. Y Juancito, cuando puede, nos escucha ahí en vivo. Bien, le voy a mandar saludos a Cande de No Somos Influencer, que nos preguntó si vamos a sortear unos masajes en el lugar de la masajista esta que nos escucha. Sortear, que nos escucha bueno, sin querer. Le queda hecho el pedido para la masajista, que se comunique con su vecina. Y que si quiere sorteamos unos masajes para que también la conozcan y que todo funcione. Si acá la idea es que nos funcione a todos todo. Me muero, digamos, llega a pasar y me muero. Sería como uno de los grandes momentos del año. Le quiero mandar también saludos a Nico y a Agus, que nos están escuchando ahí en la casa de Nico. Agus anda turisteando por Tandil, es de Capital, y Nico la invitó. Hoy desayuné con ellos, los desperté porque estaban dormidos cuando fui, así que les mando un gran saludo. Y creo que nadie más. ¿Vos tenés? Sí, siguen llegando. A Flor Domínguez de Olavarría, que otra docente muy querida, compañera docente de allá de la ciudad de Olavarría, con la que damos clases juntes. Dice que hermoso el programa. Y Pablo Señor se quedó encantado con Pija Birrefaso. Me encanta. Le gustó, así que seguramente va a ir a Bullón y le va a decir Pija Birrefaso solo para repetir Pija Birrefaso, que le parece como una genialidad. Bueno, aparte Pija Birrefaso me encanta que lo decís 4 veces. Pija Birrefaso obviamente responde, para quienes no vieron la película de Adrián Caetano, ¿era, no? No sé, sí. Pija Birrefaso, que fue otra película, ahora que están todos viendo Ocupas, fue una de las películas emblemáticas del cine neorrealista, podríamos decirle, argentino, donde nada, se mete con la barrialidad de una manera muy linda, y me parece que Joshua también utiliza esa connotación para jugar con su conurbanés. Me encanta. ¿Querés decirlo una vez más? Pija, birra y paso, loco. Perfecto, gracias. ¿Nos vamos? Ay, sí. Bueno. No me gusta irme, ¿viste? No, como que hay algo que... Te encanta, por eso... ¿Cómo nos vamos? Nos vamos primero diciendo que este programa fue llevado adelante por Facundo Di Paola, el DIPA, por mí, que soy Darío Ledesma Palito en conducción, por Gabriel César en la operación técnica y en la selección musical, y nos vamos, como todos los programas, escuchando al invitado del día de hoy, a Joshua, que nos va a leer una poesía que se llama Amor en bici. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Vos sos mi verdadero vicio. En serio, lo otro es pena. Loco, lo tuyo es tan puro como la más pura. Ay, por mi viejita, yo no sé qué mierda me pasa con vos, pero si tu corazón se queda conmigo en esta pieza, a la mierda con todo. Yo con vos me meto entero hasta las bolas. Ay, por vos, guacho, no voy a tener miedo ni ahí, ni un poco, nunca más. Ay, loco, sí, así de jodido es este amor, pero yo, como cualquier otro pibe, solo quiero lo que cualquier pibe quiere en esta reputa vida, que al menos una vez, una tarde, venga a buscarte el varón que te gusta para llevarte a pasear en su bici y tomar una birra hablando giladas y dar un par de vueltas por ahí. El amor, posta, se siente como ir sentado en el caño de la bici del pibe de tus sueños. Sí, así, sintiendo su pecho cumbiero, hinchándose en tu espalda, y su voz, su voz humedeciéndote el oído y humedeciéndote el alma, canchereando al pedalear. El sol y el vientito de frente, todo re tranqui, sin apuros, si total, después cogemos toda la noche en mi pieza. Sí, loco, ya sé. Así es como jodidamente se siente todo este jodido amor. Ay, guacho, ay, por mi viejita, que yo te quiero conmigo para todo. Para lo que dure, para lo que aguante, para lo que pinte, para lo de siempre.
Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte. Hacemos cultura.